Mudarse de casa es siempre una mezcla de emociones. Es la sensación de libertad, pero también el temor de lo desconocido. Yo lo experimenté todo cuando me mudé a mi nuevo apartamento, un pequeño lugar en el centro de la ciudad, con 2 compañeros de cuarto que apenas conocía. Pensaba que sería una buena oportunidad para hacer nuevos amigos y compartir los gastos. Pero jamás imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Todo empezó cuando respondí a un anuncio en línea. Habitación en alquiler. Cerca del campus. Económico. Contactar a Ana o Marcos. Parecía ideal, y cuando fui a ver el lugar, ambos me parecieron simpáticos. Ana era una chica callada, de unos 22 años, estudiaba literatura. Siempre llevaba el cabello recogido y hablaba con una voz suave, casi como si temiera ser escuchada. Marcos, por otro lado, era todo lo contrario, extrovertido, enérgico, y siempre hacía bromas. Estudiaba arquitectura, pero su verdadera pasión era la fotografía. El apartamento no era nada del otro mundo, un pasillo largo que conectaba con la sala de estar y 3 habitaciones al fondo. La mía quedaba entre la de Marcos y la de Ana, con un baño compartido. Nada fuera de lo normal. O al menos eso pensé al principio. Los primeros días fueron tranquilos. Marcos y Ana parecían llevarse bien, aunque era evidente que tenían dinámicas distintas. A veces salíamos a cenar o a tomar algo, y todo parecía funcionar. Pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Una noche, después de una larga jornada en la universidad, volví al apartamento. Eran cerca de las 10, y lo único que quería era una ducha caliente y meterme en la cama. Mientras cruzaba el pasillo, escuché lo que parecían susurros en la habitación de Ana. Me detuve un segundo frente a su puerta, intrigado. Pensé que tal vez estaba hablando por teléfono, pero los susurros no eran consistentes, más bien como murmullos indescifrables. Toqué la puerta suavemente. ¿Ana? Llamé, pero no hubo respuesta. Me encogí de hombros y me fui a mi habitación. Aquella noche, algo me hizo dar vueltas en la cama. No era el murmullo en sí, sino el hecho de que, cuando me asomé por el pasillo una hora más tarde, la puerta de Ana estaba entreabierta y la luz apagada. No pude evitar sentir una incomodidad en el estómago, pero me forcé a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mencioné el asunto. Anoche escuché murmullos en tu habitación. Toqué la puerta, pero no contestaste. Ana levantó la vista de su taza de café y me miró con una expresión extraña. Yo no estuve en casa anoche, respondió con calma. Fui a estudiar a la biblioteca y regresé a las 2 de la mañana. No supe qué decir. Me limité a asentir, pero algo no cuadraba. Estaba seguro de lo que había escuchado. A partir de ese día, las cosas empezaron a ponerse raras. Comenzaron pequeños incidentes que, al principio, eran fáciles de ignorar, las luces titilaban a ciertas horas, los objetos se movían de lugar. Primero pensé que alguno de mis compañeros lo hacía como broma, pero cuando les mencionaba estos hechos, ambos negaban saber algo al respecto. Una noche, mientras trabajaba en mi computadora, escuché pasos en el pasillo. Era tarde, casi la medianoche, y estaba seguro de que Ana y Marcos ya dormían. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. El aire se volvió pesado, y un frío inexplicable recorrió mi columna. Me levanté despacio, con la intención de abrir la puerta y comprobar quién estaba ahí. Pero, al abrirla, no había nadie. El silencio del pasillo era abrumador. Solo las sombras de la luz tenue del exterior iluminaban los bordes del corredor. Tragué saliva, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Me dije que debía ser mi imaginación, que probablemente había sido el crujido de la madera vieja del suelo. Sin embargo, esa explicación no me convencía. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mencioné los ruidos de nuevo. Marcos rió y bromeó, diciendo que el apartamento estaba embrujado. Ana, en cambio, se quedó en silencio, removiendo su cereal.
No deberías hablar de eso, dijo de repente, con una voz más baja de lo habitual. ¿Hablar de qué? Pregunté, confundido. De la tercera persona. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué tercera persona? Insistí, pero Ana se levantó de la mesa y salió de la cocina sin decir una palabra más. Aquella frase, la tercera persona, se quedó conmigo todo el día. Intenté sacarla de mi cabeza, pero cuanto más lo pensaba, más me atormentaba. Decidí preguntarle a Marcos al respecto cuando regresara del trabajo. Esa noche, mientras Marcos y yo nos tomábamos unas cervezas en la sala, decidí mencionarlo. Ana dijo algo raro hoy en el desayuno, le comenté, intentando sonar casual. Ah, sí, respondió, sin apartar la vista del televisor. Dijo algo sobre una tercera persona. ¿Sabes a qué se refería? Marcos dejó su botella de cerveza sobre la mesa y finalmente me miró. No deberías tomarte tan en serio lo que dice Ana, dijo después de una pausa. Ella ha tenido algunos problemas. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Marcos desvió la mirada, incómodo. Solo, no le hagas caso. Pero su respuesta no me satisfizo. Había algo en su tono que me hizo sentir que me estaba ocultando algo. Desde ese momento, empecé a observar más de cerca a Ana. Cada vez que la veía, parecía más retraída, más inquieta. Sus ojeras se hacían más pronunciadas, como si apenas durmiera. Una noche, unos días después de aquella conversación, estaba a punto de dormirme cuando escuché ruidos provenientes de la habitación de Ana. Esta vez, no eran susurros, sino golpes suaves, como si alguien estuviera golpeando la pared desde dentro. Me levanté y salí al pasillo. Me detuve frente a su puerta y toqué. Ana, ¿estás bien? No hubo respuesta. Mi mano temblaba cuando giré el pomo y abrí la puerta. Lo que vi me dejó helado. Ana estaba de pie frente a la pared, con la cabeza baja, susurrando algo. Su cabello caía sobre su rostro, pero lo que me estremeció fue que la pared frente a ella estaba cubierta de marcas de golpes. Parecía que había estado golpeándola con las manos, pero no vi sangre ni señales de dolor en sus nudillos. Ana, dije, apenas en un susurro. Ella se giró lentamente y su mirada vacía me hizo retroceder un paso. Sus ojos, que normalmente eran dulces y tranquilos, ahora estaban llenos de desesperación. No puedo hacer que se vaya, susurró. Él no se irá. Mis piernas se sintieron pesadas mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. ¿Quién? Logré preguntar, aunque ya no estaba seguro de querer la respuesta. El tercer compañero, respondió, su voz quebrada. Siempre ha estado aquí, desde antes de que llegáramos. Él nos observa. Nos vigila. No se irá hasta que consiga lo que quiere. Me quedé sin palabras. De repente, todo encajó, los ruidos, los objetos movidos, los susurros. No estábamos solos en el apartamento. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar, cada sombra en la pared parecía moverse. Sentía una presencia, algo o alguien que no podía ver, pero que estaba allí, acechando en las sombras. Me preguntaba si Marcos sabía más de lo que decía, si él también había sentido lo mismo. Pero no podía confrontarlo, no aún. A la mañana siguiente, me encontré con Ana en la cocina. Sus ojos seguían tan vacíos como la noche anterior, pero no mencionó nada de lo sucedido. Actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo en ella se había roto. Las siguientes semanas fueron un tormento. Los ruidos se intensificaron, las luces parpadeaban con más frecuencia, y empecé a sentir una presión constante en el pecho, como si algo invisible estuviera siempre observándome. Ana dejó de salir de su habitación. A veces, podía escuchar sus susurros a través de la pared, pero ya no me atrevía a entrar. Una noche, mientras Marcos no estaba en casa, decidí enfrentar mis miedos.
Me acerqué a la habitación de Ana con una linterna y llamé a su puerta. No obtuve respuesta. La abrí con cuidado. La habitación estaba vacía. Me llamo Emma y, hasta hace unos meses, vivía en el campus universitario. Mi vida era simple: estudiar, trabajar y salir con mis amigos. Sin embargo, todo cambió cuando decidí mudarme a un pequeño apartamento compartido. No soy una persona supersticiosa, nunca lo fui. Pero lo que ocurrió en la habitación 204 me dejó marcada para siempre. La búsqueda de un lugar donde vivir fue un desastre al principio. El alquiler era caro, los lugares decentes estaban siempre llenos y mis opciones parecían reducirse a cero. Un día, mientras revisaba los anuncios en línea, me topé con un apartamento pequeño, pero muy accesible. El precio era casi demasiado bueno para ser cierto. Busco compañera de cuarto. Habitación disponible. No fumadores. Limpia. Alquiler barato, decía el anuncio. En la foto, el edificio se veía algo viejo, pero estaba a solo 20 minutos de la universidad, lo cual lo hacía perfecto para mí. Me comuniqué rápidamente y, para mi sorpresa, la dueña me respondió en menos de una hora. Su nombre era Isabel, y parecía muy amigable por el tono de sus mensajes. Me dijo que el apartamento era tranquilo, ideal para una estudiante como yo. No lo pensé dos veces y acordamos vernos al día siguiente. El día de la visita, el edificio parecía aún más antiguo de lo que había imaginado. La pintura se estaba despegando de las paredes y las escaleras crujían con cada paso. Sin embargo, la habitación era espaciosa y, lo mejor de todo, tenía su propio baño privado. Isabel, mi futura compañera de cuarto, era una mujer joven, quizás de unos 26 o 27 años. Tenía una presencia un poco inquietante, pero no le di mucha importancia en ese momento. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y su piel pálida hacía que sus ojos negros resaltaran aún más. A pesar de su apariencia algo extraña, fue amable y me hizo sentir cómoda. Me alegra que te guste el lugar, Emma, dijo mientras me mostraba el apartamento. Soy una persona muy tranquila, paso la mayor parte del tiempo en mi habitación, así que tendrás el apartamento prácticamente para ti sola. Eso me sonó perfecto. No me molestaba tener mi espacio, y después de pasar tanto tiempo rodeada de gente en el campus, el silencio era algo que agradecía. Firmamos el contrato en ese momento, y me mudé al día siguiente. Días de extrañeza. La primera semana en la habitación 204 fue bastante normal. Me acomodé rápidamente, decoré mi habitación con algunas luces LED y plantas pequeñas, y comencé a disfrutar de la tranquilidad del lugar. Isabel, como me había prometido, apenas salía de su cuarto. Solo la veía por las mañanas cuando preparaba café o cuando, de vez en cuando, coincidíamos en la cocina. Siempre con su cabello cubriendo parte de su rostro y esa mirada perdida que la caracterizaba. Era raro, sí, pero me convencí de que simplemente era tímida. Una noche, alrededor de la segunda semana, comencé a escuchar ruidos extraños. Al principio, pensé que era el sonido normal de una casa antigua, los crujidos del suelo, el viento chocando contra las ventanas. Pero, a medida que pasaban los días, los sonidos se volvían más intensos, como si alguien estuviera caminando por el pasillo en plena madrugada. Era extraño, porque sabía que Isabel casi nunca salía de su habitación. Una noche, decidí salir al pasillo para ver qué estaba pasando. Abrí la puerta de mi cuarto con cuidado, esperando no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la débil luz que venía de la sala. Me acerqué a la puerta de Isabel y escuché con atención. Podía oír algo que parecía un susurro. Me acerqué un poco más, y lo oí claramente. Isabel estaba hablando, pero no con alguien, sino consigo misma. Sus palabras eran ininteligibles, casi como si estuviera hablando en un idioma que no conocía. Me alejé lentamente, sin hacer ruido.
Volví a mi cuarto y cerré la puerta. Estaba inquieta, pero traté de convencerme de que no era nada, quizás solo una extraña manía que tenía. Después de todo, había gente que hablaba en sueños, ¿no? La desaparición. A medida que pasaban los días, los ruidos se volvían más intensos. No solo eran los pasos y los susurros, sino que también comenzaba a escuchar lo que parecía ser el arrastre de algo pesado. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuché un fuerte golpe proveniente del cuarto de Isabel. Salté de mi silla y corrí hacia el pasillo. ¿Isabel? Llamé, golpeando suavemente su puerta. ¿Estás bien? No obtuve respuesta. Volví a golpear, esta vez más fuerte. ¿Isabel? El silencio era inquietante. Decidí abrir la puerta. La habitación estaba a oscuras. La única luz provenía de la ventana, iluminando parcialmente el suelo. Y allí, en medio de la habitación, había una figura, pero no era Isabel. Era algo más, algo que no lograba entender en ese momento. Sentí un frío intenso recorriendo mi espalda. Di un paso atrás y cerré la puerta de golpe. Volví a mi habitación temblando, mi corazón latiendo con fuerza. No podía entender lo que acababa de ver. ¿Había sido mi imaginación? ¿Era un sueño? Me tiré en la cama, sin atreverme a cerrar los ojos. Al día siguiente, decidí hablar con Isabel. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Me dirigí a su habitación, pero cuando toqué la puerta, no hubo respuesta. Pasaron horas y no salió de su cuarto. Finalmente, decidí llamar al dueño del edificio. Después de unos minutos de insistirle que algo estaba mal, accedió a venir a revisar el apartamento. Cuando llegó, le expliqué lo que había estado ocurriendo. Juntos abrimos la puerta de la habitación de Isabel. Estaba completamente vacía. No había ropa, no había muebles, ni siquiera la cama en la que se suponía que ella dormía. Era como si nunca hubiera vivido allí. ¿Estás segura de que vivías con alguien?, me preguntó el dueño, mirándome con desconfianza. Claro que sí. Firmé un contrato con ella. Insistí, pero no tenía pruebas. Todo lo que había de Isabel era una vaga imagen en mi memoria y esos ruidos que me habían mantenido despierta por las noches. El dueño me miró con una mezcla de confusión y lástima. Esta habitación ha estado vacía por meses. No he alquilado este lugar a nadie más que a ti. Investigación y revelaciones. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Los ruidos no cesaban y mi ansiedad aumentaba. No podía dejar de pensar en Isabel, en lo que había visto en su habitación esa noche. Sentía que algo oscuro y maligno estaba presente en el apartamento. Decidí investigar. Revisé archivos antiguos en la biblioteca de la ciudad y descubrí que el edificio tenía una historia sombría. Años atrás, había ocurrido un accidente en ese mismo apartamento. Una mujer joven, llamada Isabel, había sido encontrada muerta en circunstancias extrañas. Los informes policiales eran vagos, mencionaban que había sido un suicidio, pero algunos detalles no concordaban. Se decía que Isabel vivía sola, pero los vecinos afirmaban haber escuchado discusiones y gritos en su apartamento semanas antes de su muerte. La última pieza del rompecabezas llegó cuando encontré una foto antigua de la mujer. Mi corazón dio un vuelco. La Isabel de la foto era idéntica a la mujer con la que había estado viviendo. Estaba segura de ello. Decidí que no podía quedarme ni un minuto más en ese lugar. La misma noche que encontré esa información, empaqué mis cosas rápidamente y me dispuse a salir. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuché un susurro. Emma. Me quedé paralizada. La voz venía del pasillo. Lentamente, me di la vuelta y, para mi horror, vi una figura oscura acercándose hacia mí. Era Isabel, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba distorsionado, su piel pálida y sus ojos, vacíos.
Corrí hacia la puerta y la cerré de golpe, escapando del edificio sin mirar atrás. Después de la huida, dejé el apartamento y me mudé a una residencia estudiantil, rodeada de personas. Aunque los ruidos y las sombras ya no me persiguen físicamente, aún siento la presencia de Isabel acechándome en las esquinas más oscuras de mi mente. Por las noches, a veces escucho susurros, como si intentara decirme algo que nunca logró comunicarme en vida. No sé qué era Isabel o qué quería de mí. Pero lo que sí sé es que no importa cuánto tiempo pase, jamás olvidaré la habitación 204. Y a veces, me pregunto si algún día, alguna nueva inquilina tomará mi lugar en ese apartamento. Mi nombre es Lucas, y lo que voy a contar es una experiencia que me persigue cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó cuando decidí mudarme de la casa de mis padres para empezar la universidad en una ciudad a 5 horas de distancia. Conseguí un apartamento pequeño y barato cerca del campus, nada fuera de lo común, una sala de estar que también hacía de comedor, una cocina angosta y 2 habitaciones, una de las cuales compartiría con un compañero de cuarto que, según el arrendatario, ya vivía allí. Llegué un lunes por la mañana, cargado con cajas, maletas y una sensación de libertad que no había experimentado antes. Me recibió el olor a humedad y una especie de frío penetrante que no era típico para finales de septiembre. La ciudad no era especialmente fría, pero algo en ese lugar me hizo estremecer. Entré al apartamento y, lo primero que noté, fue lo vacío que estaba. No había señales de mi compañero de cuarto. Ni ropa, ni muebles personales, ni nada que indicara que alguien más vivía ahí. Todo parecía inmaculadamente organizado, pero también abandonado. Pensé que tal vez mi compañero estaba fuera, así que comencé a desempacar. La habitación que me correspondía era bastante básica, una cama de madera oscura con un colchón delgado, una mesa pequeña y una ventana que daba a la calle. Me tomó un par de horas organizar mis cosas, y mientras lo hacía, no podía dejar de notar la quietud del lugar. Había un silencio extraño, un silencio que no se sentía natural, como si el apartamento estuviera esperando algo. Esa primera noche me resultó incómoda. No había señales de mi compañero, pero en lugar de sentirme aliviado de tener el lugar para mí solo, me sentía observado, como si hubiera algo más, algo que no podía ver pero que se escondía en las sombras. Lo peor llegó a las 3 de la madrugada. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché lo que sonaba como pasos en la sala. Me senté en la cama, tratando de convencerme de que tal vez era solo el ruido de la madera vieja crujir bajo el viento. Pero entonces, los pasos se hicieron más fuertes, más claros, y se detuvieron justo frente a mi puerta. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras el silencio se hacía más opresivo. «Hola», llamé con una voz que pretendía ser firme, pero que temblaba. No hubo respuesta. Me levanté lentamente, sin hacer ruido, y me acerqué a la puerta. A través de la cerradura, no se veía nada. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar a alguien o algo, pero no había nadie. Solo la sala vacía, el silencio absoluto, y la luz tenue que entraba por la ventana desde la calle. Volví a la cama y me convencí a mí mismo de que era solo el cansancio y la novedad del lugar lo que me estaba jugando una mala pasada. Pero, en el fondo, algo me decía que no estaba solo en ese apartamento. Los días siguientes no fueron mejores. Mi compañero de cuarto nunca apareció. Intenté preguntarle al arrendatario sobre él, pero solo recibí respuestas vagas. «Vendrá pronto», me decía, pero nunca explicaba por qué no estaba ahí. Y cada noche, los pasos volvían. Siempre a las 3 de la madrugada, siempre caminando lentamente por la sala hasta detenerse frente a mi puerta. Intenté varias veces enfrentarme a lo que fuera que estaba ocurriendo. Me quedaba despierto hasta tarde, sentado en la sala con las luces encendidas, esperando que algo pasara. Pero nunca ocurrió nada mientras yo estaba allí. Solo en mi habitación, solo en la oscuridad, es cuando el sonido volvía, como si fuera algo que se alimentaba de la soledad.
Una noche, desesperado, decidí investigar un poco más sobre el apartamento y su historia. Pregunté a algunos vecinos y me dijeron cosas que no me tranquilizaron en absoluto. El lugar había estado vacío durante años, siempre siendo rentado por estudiantes que nunca duraban mucho tiempo. Cada uno de ellos se iba sin decir una palabra, sin explicar por qué dejaban el apartamento. Un vecino, un hombre mayor que vivía en el edificio desde hacía décadas, fue el único que me dio una pista más concreta. Me habló de un chico llamado Javier, que había vivido en el apartamento hacía unos 6 o 7 años. Según él, Javier tenía un compañero de cuarto que desapareció una noche sin dejar rastro. La policía lo buscó, pero nunca encontraron nada. Javier se mudó poco después, dejando el apartamento vacío durante mucho tiempo. Ese relato me dejó intranquilo. ¿Era posible que mi compañero de cuarto hubiera desaparecido también? Pero entonces, ¿por qué el arrendatario seguía diciendo que vendría? Algo no tenía sentido, y cuanto más pensaba en ello, más desconcertado me sentía. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los pasos volvieron, pero esta vez no se detuvieron frente a mi puerta. Los escuché moverse lentamente por la sala y luego, algo aún más perturbador ocurrió. La puerta de la habitación de al lado, la del supuesto cuarto de mi compañero, se abrió lentamente con un chirrido que resonó en todo el apartamento. No podía moverme, congelado por el miedo. Escuché un leve crujido, como si alguien estuviera caminando por la habitación de al lado. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, tal vez era una corriente de aire, tal vez había olvidado cerrar bien la puerta, pero sabía que no era así. Finalmente, reuní el coraje suficiente para salir de la cama. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la puerta de mi habitación. La abrí lentamente, y con una mezcla de terror y adrenalina me asomé al pasillo. La puerta de la otra habitación estaba entreabierta. Me acerqué y empujé la puerta, esperando encontrar una explicación lógica, algo que pudiera calmar mis nervios. Pero lo que vi en esa habitación me dejó sin palabras. Al principio no entendía lo que estaba viendo. Había una cama, una mesa y una silla, todo igual que en mi habitación, pero lo más desconcertante era lo que estaba en la cama. Había una figura bajo las sábanas, inmóvil, como si alguien estuviera durmiendo. Mi respiración se aceleró. No había escuchado a nadie entrar, no había señales de vida en esa habitación desde que llegué. ¿Cómo era posible que hubiera alguien ahí? Intenté calmarme, diciéndome que tal vez mi compañero de cuarto finalmente había llegado mientras yo dormía. Pero algo en la figura no parecía natural. Era demasiado estática. No podía ver su rostro, pero el contorno bajo las sábanas parecía incorrecto, como si no fuera una persona real, sino una forma simulada. Retrocedí, sintiendo que mi corazón latía en mis oídos, y corrí a mi habitación. Cerré la puerta y me metí bajo las cobijas, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera ocurriendo. Esa noche no dormí. Y cuando el sol finalmente empezó a filtrarse por la ventana, supe que tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, confronté al arrendatario. Le dije que sabía que algo estaba mal en ese apartamento, que quería saber la verdad. Al principio trató de evadir mis preguntas, pero cuando vio que no me iba a rendir, finalmente admitió algo. Ese cuarto, comenzó, con la mirada fija en el suelo. Hubo un incidente hace algunos años. El chico que vivía allí, nunca lo encontraron. Pero algunas personas dicen que su presencia nunca se fue. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi compañero de cuarto, si es que alguna vez lo tuve, no era alguien vivo. Lo que había estado escuchando cada noche, lo que había visto bajo las sábanas, no era más que el eco de una tragedia antigua. Me fui esa misma tarde, dejando todas mis pertenencias atrás. No podía quedarme un segundo más en ese lugar. A veces, todavía escucho esos pasos en mis sueños, esos lentos y pesados pasos que se detienen justo frente a mi puerta. Pero lo que más me atormenta es saber que nunca supe qué le pasó realmente a mi compañero de cuarto,
ni por qué su sombra sigue caminando por ese apartamento vacío. Y cada vez que recuerdo esa figura inmóvil en la cama, me pregunto si alguna vez estuvo realmente solo. La primera vez que vi el anuncio de un cuarto disponible en el centro, pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Era un apartamento moderno en un edificio antiguo, justo en el corazón de la ciudad, y estaba a un precio considerablemente bajo en comparación con otros lugares. Solo había una condición: compartir el lugar con alguien más. No me importaba. Después de todo, era estudiante de primer año en la universidad y no podía permitirme vivir solo. El anuncio lo había publicado una chica llamada Laura. No había dado muchos detalles sobre sí misma, solo mencionaba que buscaba a alguien tranquilo y respetuoso, lo cual encajaba perfectamente conmigo. Después de intercambiar un par de mensajes, concertamos una cita para que fuera a ver el apartamento. Cuando llegué, me sorprendió lo impecable que era el lugar. Los techos eran altos, con molduras de yeso detalladas, y el suelo de madera crujía suavemente bajo mis pies. Las paredes estaban pintadas de un gris claro que daba una sensación moderna, pero el edificio tenía una historia evidente. En el salón, había un gran espejo antiguo apoyado contra la pared, una pieza impresionante con un marco de madera oscura tallada, tan grande que parecía casi inmóvil. Laura, una chica de apariencia tranquila, de cabello castaño y mirada serena, me recibió con una sonrisa. Su voz era suave y su actitud relajada. Me gustó de inmediato. Parecía el tipo de compañera de cuarto que no causaría problemas. Hablamos un rato, me enseñó el lugar y, antes de que me diera cuenta, ya había aceptado mudarme la semana siguiente. Una primera semana tranquila. Al principio, todo fue perfecto. Laura pasaba la mayor parte del día fuera, ya que tenía un trabajo de medio tiempo y, según me comentó, también estaba trabajando en su tesis de maestría, así que su tiempo en casa era escaso. Yo pasaba largas horas en la universidad, pero cuando coincidíamos, nuestras interacciones eran cordiales, aunque breves. Era un arreglo ideal. El único detalle que me inquietaba un poco era el espejo en la sala. No es que tuviera miedo a los espejos, pero algo en ese objeto en particular me daba mala espina. El marco parecía opresivo, con figuras humanas talladas que se entrelazaban, y a veces juraría que el aire se sentía más frío cuando estaba cerca de él. Sin embargo, Laura parecía no tener ningún problema con eso. De hecho, un día le comenté lo imponente que me parecía, y simplemente se rió. Ese espejo ya estaba aquí cuando me mudé, me explicó. Lo intenté mover una vez, pero es demasiado pesado. Creo que es parte del encanto del lugar, ¿no crees? No quise sonar paranoico, así que asentí y cambié de tema. Sin embargo, algo me seguía inquietando. De noche, cuando caminaba por la sala hacia la cocina o el baño, evitaba mirarme en el espejo. No podía explicarlo, pero sentía que, si lo hacía, algo malo sucedería. Las primeras señales. Una noche, mientras me preparaba para acostarme, escuché ruidos provenientes de la sala. Eran pasos suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo de madera. Me levanté de la cama, pensando que era Laura. Quizás había llegado tarde y no quería hacer ruido, pero al salir al pasillo, la vi. Laura estaba parada frente al espejo, completamente inmóvil, mirando su reflejo. ¿Laura?, murmuré, apenas audible. Ella no respondió. Parecía en trance, sus ojos fijos en el espejo como si estuviera buscando algo en su reflejo. Me acerqué un poco más, y en ese momento, su cabeza se giró bruscamente hacia mí. Su expresión era vacía, como si no me reconociera. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, pero después de unos segundos, su rostro cambió. Me sonrió como siempre lo hacía. «Ah, lo siento, te desperté», dijo con una risa nerviosa. A veces me pierdo en mis pensamientos. No quise presionarla. Regresé a mi habitación, pero el incidente me dejó inquieto.
A partir de esa noche, empecé a notar cosas extrañas en el apartamento. Las luces parpadeaban a veces, especialmente cuando estaba cerca del espejo. En más de una ocasión, escuché pasos en el pasillo, solo para descubrir que Laura no estaba en casa. Una tarde, mientras estaba estudiando en mi habitación, oí que alguien susurraba mi nombre. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego lo volví a escuchar. Era un susurro bajo, apenas audible, pero claramente decía mi nombre. Salí al pasillo y llamé a Laura, pero no hubo respuesta. Fui a la sala, y ahí estaba el espejo, reflejando el espacio vacío. Por alguna razón, el susurro pareció intensificarse. Decidí ignorarlo. Probablemente solo estaba estresado por los exámenes, o eso me dije. La grieta. Una noche, cuando regresé tarde de la biblioteca, encontré a Laura en la sala otra vez, mirando fijamente el espejo. Esta vez no estaba inmóvil, sino que se acercaba lentamente a él, con las manos extendidas como si quisiera tocar el cristal. Me quedé observándola desde el pasillo, sin atreverme a interrumpirla. Cuando sus dedos finalmente tocaron la superficie del espejo, una pequeña grieta apareció en el centro, como si algo invisible desde el otro lado hubiera empujado el cristal hacia afuera. Laura se apartó de golpe, retrocediendo hasta chocar contra el sofá. Me acerqué rápidamente. ¿Estás bien?, le pregunté, pero ella no dijo nada. Solo miraba el espejo con los ojos muy abiertos. La grieta no era grande, pero estaba ahí, como una cicatriz en la superficie lisa del cristal. Laura apenas reaccionó. Se levantó del sofá, me miró brevemente y dijo: «Voy a dormir. Hablamos mañana». Esa noche, no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese susurro, más fuerte esta vez, y siempre desde el lado de la sala, donde estaba el espejo. A las 3 de la mañana, decidí que había tenido suficiente. Me levanté y fui a la sala con la intención de cubrir el espejo con una sábana o algo. Pero al llegar, vi algo que me dejó helado. En el reflejo del espejo, había algo más. Era Laura, de pie, pero no se veía como la chica tranquila que conocía. Sus ojos estaban hundidos, sus manos crispadas como garras, y su boca estaba torcida en una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. El reflejo de Laura no se movía, solo me observaba desde el otro lado. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Cuando volví la vista al espejo, todo estaba normal. Mi propio reflejo y el apartamento vacío. Revelaciones. A la mañana siguiente, intenté hablar con Laura sobre lo que había visto, pero ella parecía cada vez más distante. Evitaba el contacto visual y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación. Cada vez que la veía, me parecía más pálida, más delgada. Algo no estaba bien. Decidí investigar un poco sobre el edificio, convencido de que algo tenía que haber pasado antes. Fui a la biblioteca local y revisé archivos antiguos. No fue difícil encontrar información. Resulta que, hace unos 50 años, una mujer había vivido en ese apartamento. Se llamaba Isabel, y según los registros, había sido conocida por ser una persona solitaria. Los vecinos la recordaban por pasar largas horas frente a un espejo, el mismo espejo que ahora estaba en nuestra sala. Un día, Isabel simplemente desapareció. Nadie la vio salir del edificio, pero cuando la policía entró al apartamento, no encontraron rastro de ella. El único testigo fue una vecina que juró haberla visto entrar en el espejo. Volví al apartamento esa misma tarde, decidido a enfrentar a Laura. Cuando entré, la encontré en la sala, pero esta vez no estaba mirando el espejo. Estaba parada frente a él, con la misma expresión vacía que había visto aquella primera noche. «Laura», dije, tratando de mantener la calma, «tenemos que hablar. Algo raro está pasando aquí». Ella no respondió.
En lugar de eso, levantó una mano y la apoyó en el espejo. Y entonces, sucedió. Mi nombre es Lucas, y esta es la historia de cómo casi perdí la cordura viviendo con mi compañero de cuarto, Álvaro. Cuando me mudé al viejo edificio universitario, nunca imaginé que aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. Era mi segundo año en la universidad y tras pasar un primer curso en los dormitorios del campus, decidí mudarme a un apartamento compartido más cercano al centro de la ciudad. El lugar no era gran cosa, pero encajaba en mi presupuesto, un edificio de ladrillo rojo algo deteriorado, con un vestíbulo oscuro y un ascensor que rechinaba cada vez que lo usabas. Mi cuarto estaba en el último piso. El anuncio prometía una vista espectacular de la ciudad, lo cual no era del todo cierto. Lo único que veía desde mi ventana eran los tejados desiguales de los edificios vecinos. Álvaro, mi nuevo compañero de cuarto, parecía un tipo normal al principio. Alto, delgado, con el cabello oscuro y una sonrisa algo torpe, como si no supiera exactamente cómo comportarse frente a los demás. Nos conocimos el día en que llegué con mis maletas. Estaba en la sala común, sentado en el sofá leyendo un libro de psicología. Me dio un rápido apretón de manos y me ayudó a cargar mis cosas hasta mi habitación. No te preocupes por el baño, tenemos uno para cada uno. Y, sobre la cocina, uso poco el microondas, así que puedes tomarlo tú, dijo mientras me enseñaba el pequeño espacio. Parecía más callado de lo que esperaba, pero eso no me molestaba. De hecho, la idea de tener un compañero tranquilo era algo que agradecía, ya que prefería pasar el tiempo en mis estudios sin interrupciones. En las primeras semanas, apenas intercambiábamos palabras. Él se iba temprano por la mañana y regresaba tarde en la noche, lo cual me hacía sentir como si viviera solo, y eso estaba bien. Sin embargo, una noche, todo comenzó a cambiar. Estaba en la cocina calentando una pizza cuando noté que Álvaro había dejado la puerta de su habitación entreabierta. La luz amarilla titilaba, proyectando sombras largas en el pasillo. Escuché un leve murmullo, como si hablara consigo mismo. No le presté demasiada atención hasta que noté que no era solo su voz la que se escuchaba. Había otra. No podía entender lo que decían, pero estaba claro que había alguien más en su cuarto. Me acerqué para escuchar mejor, pero al pisar una tabla suelta del suelo, las voces se detuvieron abruptamente. Me quedé congelado, preguntándome si debería retroceder. Pero en ese momento, Álvaro salió de la habitación, cerrando la puerta con rapidez. Me miró como si hubiera sido atrapado haciendo algo prohibido. Lo siento, no sabía que estabas en casa, balbuceó nerviosamente. No te preocupes, respondí, intentando no sonar demasiado curioso. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Es una charla por teléfono, nada importante. Algo en su actitud no me cuadraba, pero decidí dejarlo pasar. Volví a la cocina, aunque no pude sacarme de la cabeza la idea de que algo extraño estaba ocurriendo en su habitación. Los días siguientes, noté más comportamientos extraños. Álvaro empezó a encerrarse en su cuarto más seguido, y aunque nunca lo vi con alguien más en el apartamento, escuchaba susurros y murmullos todas las noches. A veces, esos sonidos parecían risas ahogadas, otras veces, eran llantos que se cortaban abruptamente cuando me acercaba demasiado. Lo que me perturbaba era que, cada vez que intentaba preguntarle por ello, se ponía nervioso o cambiaba de tema. Su excusa siempre era la misma, llamadas nocturnas o charlas con amigos. Sin embargo, una noche las cosas tomaron un giro aún más inquietante. Me desperté sobresaltado por un ruido fuerte proveniente del otro lado del pasillo. Parecía como si alguien estuviera golpeando la pared con furia. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y caminé hacia la fuente del sonido, la habitación de Álvaro. Estaba cerrada, pero podía ver una débil luz titilante que salía por debajo de la puerta. Llamé a la puerta. No hubo respuesta. El golpeteo continuaba,
junto con algo más, una especie de gemido bajo, como si alguien estuviera herido. Llamé de nuevo, más fuerte esta vez. Álvaro, ¿estás bien? Nada. El sonido cesó abruptamente, dejando el apartamento en un silencio sepulcral. El aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera acechando en cada esquina. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Retrocedí, sintiendo una oleada de pánico. Algo no estaba bien. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada, escuchando los crujidos y murmullos que provenían del cuarto de Álvaro. No sabía qué hacer. Llamar a la policía me parecía exagerado, pero la ansiedad me consumía. Al día siguiente, decidí confrontarlo directamente. Álvaro estaba sentado en la mesa del comedor, desayunando como si nada hubiera pasado. Me senté frente a él, sin saber cómo empezar. Anoche, escuché ruidos muy fuertes en tu cuarto, dije, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba un poco. ¿Ruidos? Álvaro me miró, con una expresión de confusión genuina, como si realmente no supiera de qué estaba hablando. Sí. Golpes. Y también, escuché a alguien más. Su rostro cambió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron y sus labios se tensaron. Se inclinó hacia adelante y me miró fijamente. No hay nadie más aquí, Lucas. Solo tú y yo. No inventes cosas. Su tono fue cortante, casi amenazante. Lo miré, sorprendido por su reacción. No supe qué decir. Álvaro se levantó de la mesa bruscamente y desapareció en su habitación, cerrando la puerta con un fuerte golpe. Esa tarde, mientras estaba en clase, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Álvaro nunca había sido tan agresivo antes. Algo estaba muy mal, y aunque intenté racionalizarlo, no pude quitarme de la cabeza la sensación de que había algo, o alguien, más en ese apartamento. Esa noche, decidí investigar por mi cuenta. Esperé a que Álvaro saliera de la casa. Se había ido en la tarde y no había vuelto hasta entrada la noche, lo que me dio tiempo para ejecutar mi plan. Me acerqué a la puerta de su habitación, que, para mi sorpresa, esta vez no estaba cerrada con llave. La abrí lentamente. El cuarto estaba oscuro, salvo por una débil luz parpadeante de una lámpara en el escritorio. Miré alrededor, esperando encontrar algo que explicara los ruidos, las voces, cualquier cosa que justificara lo que había estado escuchando. Pero no había nada. A excepción de una cosa. En la pared opuesta a la cama, había un enorme espejo. No recordaba haberlo visto antes. Parecía demasiado grande para ese espacio, con un marco negro ornamentado que no coincidía con el resto de la decoración sencilla del apartamento. Me acerqué lentamente, atraído por la extraña sensación que emanaba del espejo. No sé cómo explicarlo, pero algo en mi interior me decía que no debía acercarme demasiado. Pero no pude evitarlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver mi propio reflejo, noté algo extraño. Mi imagen no era lo único que se reflejaba. Al fondo, detrás de mí, había una figura borrosa. Al principio pensé que era una mancha en el espejo, pero cuando me giré, no había nadie. Volví a mirar, y ahí estaba de nuevo, una figura alta, delgada, con una sonrisa torcida, observándome desde el reflejo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío recorrió mi espalda. Retrocedí, tropezando con la cama. La figura en el espejo comenzó a moverse, acercándose cada vez más a mí, pero solo en el reflejo. En la realidad, no había nadie. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Álvaro entró, mirándome con furia. ¿Qué haces aquí?, gritó, pero su voz sonaba diferente. Era más grave, más gutural. El miedo me paralizó por completo. No sabía qué decir. Solo podía mirar el espejo, donde la figura había desaparecido.
Álvaro se acercó a mí, y por un breve momento, vi algo en sus ojos. No eran sus ojos. Eran oscuros, vacíos, como si algo lo hubiera poseído. No deberías haber entrado, dijo, con una voz que no era la suya. Esa noche, dejé el apartamento y nunca regresé. No sé qué era exactamente lo que vi en ese espejo, ni qué estaba pasando con Álvaro. Pero sé que algo en ese lugar no era natural, algo que no podía ser explicado con lógica. Intenté buscar explicaciones, racionalizar lo que había pasado, pero cada vez que pienso en ello, solo siento el frío vacío de esos ojos en el espejo. Y lo peor es que, a veces, en mis pesadillas, veo esa figura. Está esperando, observándome, desde el otro lado. Y me pregunto si algún día, ese otro lado vendrá a buscarme.